Bueno, si les parece, vamos arrancando y de última, si hay más gente, bueno, se irá sumando en el transcurso. ¿Estamos? Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos y a todas las que se sumaron hoy. Ahí vi que estuvieron saludando. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Martina Macioni, para los que no me conocen, soy la secretaria de la Asociación Argentina de Ficología. Y bueno, este es nuestro tercer encuentro de los que estamos organizando junto con los socios para difundir un poco el trabajo ficológico que hay en la Argentina. Hoy vamos a tener a 4 excelentes oradoras que pertenecen al Instituto Antártico, la doctora Gabriela Campana, la doctora Dolores de Regibus, la licenciada Carolina Matula y la licenciada Florencia Becega. Ellas nos van a contar un poco de ciertas investigaciones sobre macroalgas en la Antártida. Así que, bueno, les pido que por favor mantengan sus micrófonos apagados y las cámaras, si quieren, las pueden dejar prendidas o no, eso es a gusto. Vamos a hacer unas charlas y después de cada charla podemos hacer 1 o 2 preguntitas cortitas y después al final de todas las charlas podemos hacer más preguntas, porque por ahí las charlas están bastante relacionadas, entonces por ahí hay preguntas que sean más globales. Las pueden escribir en el chat o las hacen personalmente prendiendo el micrófono cuando termina la charla. Así que bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con Gabriela Campana. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Luján y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora en el Departamento de Biología Costera del Instituto Antártico Argentino y profesora adjunta de la Universidad Nacional de Luján. Su área de estudio abarca la ecología de comunidades de algas marinas bentónicas, macroalgas y diatomeas bentónicas en Antártida, con especial énfasis en el efecto de fenómenos asociados al cambio global. Está interesada en el estudio de la estructura y funcionamiento, dinámica sucesional e interacciones biológicas subyacentes a los ecosistemas bentónicos dominados por productores primarios en Antártida. Ha participado de 10 campañas antárticas y tiene más de 15 artículos publicados en revistas científicas. Muchas gracias, Gaby, por participar de esta charla. Bueno, hola a todos y todas, muchas gracias. Creo que ya puedo empezar a compartir la pantalla. Acá, quería agradecer, ¿se ve bien ahí? Pues yo ahora ya no los veo. Sí, ahí ya estás compartiendo. Bueno, quería agradecer especialmente a la asociación por invitarnos a participar. Estoy muy honrada de participar junto a las compañeras del grupo Macroalgas del Instituto Antártico Argentino, liderado por la doctora María Liliana Cuartino, y les voy a presentar algunos trabajos enfocados en el estudio de procesos sucesionales de las algas marinas bentónicas antárticas. Los sustratos de los rocosos, particularmente del oeste de la península antártica, presentan un gran desarrollo de comunidades de macroalgas que presentan elevada biomasa. ¿Perdón? ¿No escuché? No, justo hizo un ruido alguien que entró, me parece. Ok. Con elevada biomasa, elevada cobertura, y entre las microalgas, las diatomeas son el grupo dominante, pero en comparación a las macroalgas, la identidad, la ecología, la biogeografía del grupo de diatomeas bentónicas es aún poco conocida. Estas algas cumplen un rol fundamental en el sistema costero antártico como fuente de alimento, en particular las macroalgas como fuente de materia orgánica particulada y disuelta, que es fundamental para las redes tróficas costeras por la vía detrítica, y a su vez son especies fundacionales que proveen hábitat y refugio para una variedad de organismos asociados al vento y sustratos para el desarrollo de epífitas. Estas comunidades de algas marinas bentónicas presentan, digamos, están determinadas por las particulares características de la Antártida. En particular, el aislamiento geográfico de la Antártida y su historia geológica y climática, y las particulares características oceanográficas. La Antártida está rodeada por la corriente circumpolar antártica, se cree que ha determinado un elevado nivel de endemismo en estas algas. Entre las macroalgas se cree que es de un 33%, mientras que entre las diatomeas aún es desconocido. Estas algas no solo deben tolerar bajas temperaturas, sino también una marcada estacionalidad y drásticos cambios en la iluminación, por lo que presentan adaptaciones a la baja luminosidad
que sufren durante los periodos invernales, y elevadas condiciones de par y de radiación ultravioleta, particularmente entre el fin del invierno y el inicio de la primavera. Y, de modo especial, entre fines de invierno y principios de primavera se produce en la Antártida la depresión de ozono estratosférico que resulta en un incremento de la radiación ultravioleta B, y si bien este fenómeno presenta marcadas fluctuaciones, es persistente, sigue produciéndose cada año y se cree que seguirá teniendo efectos particularmente para la región antártica hasta la mitad de este siglo. La radiación ultravioleta tiene una elevada penetración en la columna de agua, en las aguas antárticas costeras, y es un factor de estrés para los organismos acuáticos, como por ejemplo las algas. Además, estas comunidades de algas bentónicas antárticas están sometidas a disturbios, y principalmente la abrasión por hielo, que determinarían principalmente que las comunidades se desarrollan en los ambientes submareales, determinan los ensambles o la estructura de los ensambles, y también dan origen a procesos de colonización y sucesión. Otro fenómeno que también da origen a procesos de colonización y sucesión son los fenómenos relacionados con el retroceso glaciario, que se ha experimentado particularmente hacia el oeste de la península antártica, que ha dado lugar a la creación de nuevas áreas libres de hielo que han sido colonizadas por macroalgas, tal como mostró Lili en la reunión pasada, y que seguramente Dolores hará énfasis en este tema. Ahora bien, los procesos de colonización y de sucesión del bentos antártico habían sido estudiados principalmente para el caso de los ensambles de invertebrados sésiles. Se hablaba de una prevalencia de procesos lentos, con baja cobertura, con algunos eventos de colonización masiva, y la información acerca de los procesos sucesionales de las macroalgas en particular proviene de los vastísimos estudios realizados en las costas rocosas de los ambientes templados y tropicales, que permitían establecer algún tipo de regularidades, ¿no? En cuanto a la sucesión de las macroalgas. Ahora bien, para el caso de las algas bentónicas antárticas, el proceso sucesional no había sido estudiado, o ha sido estudiado muy escasamente, y lo que se hacía eran inferencias a partir del análisis de la estructura de las comunidades y de la identidad de las algas que conformaban las comunidades, para relacionarlas con la etapa sucesional en la que se encontraban. Poco se sabe, o poco se sabía acerca de ese proceso, y también poco acerca de cuáles eran los factores ambientales o las interacciones biológicas que controlan este proceso, y en esta charla me centraré en los efectos de la radiación ultravioleta y del pastoreo en etapas tempranas de la sucesión, y en los efectos de la influencia glaciar. Todos estos trabajos se llevaron a cabo en Caleta Potter, que está ubicada en la isla 25 de Mayo, en la Shetland del Sur, donde se encuentra la base antártica Carlini. Caleta Potter es un ambiente caracterizado por presentar dos áreas bien definidas: una zona externa, de mayores profundidades, donde las costas rocosas están colonizadas por macroalgas, una zona interna donde predomina el sustrato blando, con, como vemos, parches de microfitobentos y una elevada concentración de organismos sésiles, de organismos de invertebrados sésiles, y como observamos, Caleta Potter se encuentra rodeada por el glaciar Fourcade, que ha sufrido un marcado retroceso en los últimos años. El enfoque para el estudio de los procesos sucesionales ha sido a través del uso de sustratos artificiales que permiten condiciones uniformes, réplicas estandarizadas, y que ha demostrado tener eficacia, al menos para el estudio de estos procesos, en ambientes polares. Y trabajamos en dos sitios de estudio: el Peñón de Pesca, ubicado en la caleta externa, aquí, y una zona ubicada en la caleta interna, próxima al glaciar en retroceso, debido al patrón de circulación del agua en la caleta en sentido horario. Esto determina condiciones de elevada penetración de la luz en la caleta externa, en el Peñón de Pesca, y menor penetración de luz y mayor nivel, digamos, de estrés, menor penetración de par debido a la mayor carga de sedimento proveniente del glaciar en retroceso, para el sitio de la caleta interna.
Entonces, me enfocaré en contarles algunos resultados respecto a la identidad de las especies que formaron parte, digamos, de las comunidades en los distintos estadios sucesionales, y en dos experimentos, uno para evaluar los efectos de la UV y el pastoreo, y otro a más largo plazo, en el que observamos los patrones sucesionales de las algas y los efectos de la influencia glacial. Los estudios sucesionales realizados demostraron, o hicimos, digamos, un hincapié en el estudio de las diatomeas bentónicas, que habían sido bastante poco estudiadas en general. Identificamos 40 taxas por microscopía óptica y electrónica, y 14 taxas de macroalgas. En la flora diatomológica se destacaron, entre los grupos de mayor dominancia, las colonias, bueno, grupos típicamente bentónicos, firmemente adheridos al sustrato, formas, colonias filamentosas, que en algunos casos alcanzaron dimensiones macroscópicas, formas pedunculadas, y formas adnatas como entre las que se destacó, digamos, las especies del género Coconeis, que presentó el mayor número de especies. Entre las macroalgas hallamos 4 taxa de Pheophyce, 7 rhodofitas, y en particular el uso de sustratos artificiales permitió determinar o encontrar estadios iniciales firmemente adheridos al sustrato, como en el caso de Palmaria decipiens o Figartina scottsbergi, y documentar esos estadios iniciales también, y 3 especies de clorofita. Como resultado de estos trabajos o de estos estudios sucesionales, hallamos 8 registros de diatomeas nuevos para los ambientes bentónicos en Caleta Potter, y 2 registros de macroalgas que no habían, especies de macroalgas que no habían sido registrados hasta el momento en los ambientes bentónicos de Caleta Potter. Este es uno de los primeros experimentos que realizamos, un experimento inicial, en el que instalamos sustratos artificiales en el peñón de pesca, en la zona externa, y hallamos que a lo largo de 10 meses, con muestreos con una frecuencia mensual, hallamos que las diatomeas estuvieron presentes en todas las muestras, y que los ensambles estaban dominados por Navicula perminuta, una pequeña especie naviculoide que presentó más del 50% de abundancia relativa en todas las muestras. También observamos que la contribución de los taxas típicamente planctónicos fue esporádica y con muy baja contribución. Este experimento nos permitió tener una idea acerca de la flora diatomológica para los ambientes de sustrato rocoso. Para estudiar los efectos de la UV y el pastoreo, nos enfocamos, bueno, hicimos un experimento que se instaló también en la zona externa de la caleta, en el peñón de pesca, a una profundidad de 2 metros, en el que instalamos 32 unidades experimentales, como las que vemos acá en la figura. Estas unidades experimentales contenían sustratos, no sé si se ven, acá, sustratos de cerámico para permitir la colonización por las algas bentónicas, y para evaluar los efectos de la radiación ultravioleta establecimos 3 tratamientos: un tratamiento PAB que recibía el espectro completo, PAR más UVA y solo PAR, por medio de filtros ópticos que se colocaban encima de las unidades experimentales. Para evaluar el efecto del pastoreo existían unidades experimentales sin clausura lateral y con clausura lateral una malla que limitaba el ingreso de los herbívoros. Este experimento tuvo una duración de 2 meses y medio. Y, a ver si esto avanza aquí. Les mostraré solamente algunos de los resultados por ahí, porque el experimento es bastante más extenso, pero aquí vemos claramente el efecto de los herbívoros como control o como controladores de la biomasa de algas. Aquí vemos la colonización principalmente con dominancia de diatomeas bentónicas. Los herbívoros redujeron significativamente la biomasa, de modo más intenso en las placas pastoreadas en las que la UV estuvo ausente. Aquí. Los responsables de este pastoreo fueron principalmente Nacella concina, una lapa, y la Belacunaria antártica. A nivel microscópico, las comunidades estuvieron conformadas por las colonias filamentosas de diatomeas, clorofitas filamentosas y algunos propágulos de rhodofitas.
En este caso, lo que observamos fue que el pastoreo disminuyó significativamente la cobertura de diatomeas. Las diatomeas no fueron afectadas por la radiación ultravioleta, las clorofitas no sufrieron efecto ni de la UV ni del pastoreo, mientras que en el caso de las rodofitas, estas fueron afectadas por el pastoreo, pero de modo positivo, es decir, en las comunidades pastoreadas, estas sin clausura, encontramos mayor porcentaje de cobertura de rodofitas que en las no pastoreadas. Y además, las rodofitas fueron afectadas negativamente por la UV. En base a eso pudimos establecer este diagrama conceptual que nos permitía hallar explicaciones para los resultados obtenidos. Y es que la UV, la UVA y la UVB afectó negativamente a la cobertura de rodofitas, globalmente, a todas las especies, ¿no? Mientras que el pastoreo actúa como un factor primordial en el control de estas comunidades por reducción de la biomasa y por consumo preferencial de diatomeas. Reduce la cobertura macroscópica y microscópica, también la densidad total, introduce cambios en la fisonomía de los ensambles. Y por otro lado, el efecto del pastoreo resulta en efecto positivo para el caso de las rodofitas. Nosotros podemos postular que este efecto negativo sobre las diatomeas lo que causa es un consumo selectivo de diatomeas que genera reducción de canopeo o generación de espacio que resulta positivo para las rodofitas. En las placas en donde la UV estuvo ausente, observamos que los efectos del pastoreo fueron más intensos, particularmente más intensos, por lo que propusimos que una disminución de la palatabilidad algal o un efecto negativo directo de los herbívoros que reducen su actividad o densidad cuando la UV está presente podrían ser explicaciones para estas interacciones observadas. Por lo tanto, a partir de estos primeros experimentos pudimos determinar que la colonización del sustrato comienza, al menos en estas condiciones experimentales, a bajas profundidades en el submareal, comienza con la aparición de diatomeas, algas verdes filamentosas y estadios iniciales de algas rojas. El pastoreo, en particular el pastoreo por Nacella concina, se evidencia como un factor estructurante principal para estas etapas tempranas de la sucesión, y que la radiación ultravioleta afecta de modo diferente a los diferentes grupos algales. A su vez, el pastoreo sobre las diatomeas podría disminuir la competencia por luz o por espacio, y por lo tanto favorecer el establecimiento y el crecimiento de otras especies de macroalgas. Bien, esos fueron experimentos realizados, digamos, en corto plazo, 2 meses y medio. Luego nos propusimos determinar los patrones sucesionales a largo plazo, por lo que se hicieron experimentos de 4 años de duración, en el que se instalaron sustratos artificiales en 2 sitios diferentes de la caleta, en el peñón de pesca, situado en la caleta externa, y en la caleta interna, en proximidad al glaciar en retroceso. Como dijimos, este sitio presenta mayor penetración de la luz, mientras que en la caleta interna esperábamos un mayor grado de estrés y disturbio, menor luminosidad subacuática debido a la mayor carga de sedimento proveniente de la influencia del glaciar en retroceso. Este experimento, como les dije, tuvo una duración de 4 años, fueron 2 experimentos diferentes que estuvieron separados aproximadamente por 1 año de distancia entre uno y otro. Las placas fueron monitoreadas mensualmente mediante análisis fotográficos, y también se hicieron análisis de condiciones de laboratorio en los que pudimos determinar en los meses de primavera y verano el canopeo y también registrar los individuos subyacentes. Aquí vemos los resultados del análisis fotográfico. Para destacar, pues este también es un experimento extenso, es que las algas bentónicas colonizaron los sustratos, ¿no? A diferencia de otros estudios que se habían realizado en otros ambientes. Con dominancia de macroalgas, no se registraron invertebrados sésiles, se destacó la colonización básicamente por macroalgas anuales y pseudoperennes, en particular macroalgas anuales, y Adenocystis utricularis, que una vez que se establece, monopoliza prácticamente el sustrato. Entre las macroalgas pseudoperennes se destacó Palmaria decipiens, y hacia el final del experimento, Iridea cordata.
Y entre las macroalgas perennes se observó una colonización por algas rojas crustosas y se establecieron entre el otoño y el invierno del año 2 Ascoseira mirabilis y Desmarestia, que son especies que pueden alcanzar grandes dimensiones y son perennes. Sin embargo, esas especies o esos individuos no prosperaron hasta la siguiente primavera, y lo que postulamos es que, dado que el experimento se produce a bajas profundidades, a 3 metros de profundidad, ya sea una elevada irradiancia, ya sea una competencia con adenocystis utricularis o disturbios por hielo, impiden el éxito de estas macroalgas perennes, que son características quizás de profundidades mayores. Sin embargo, las comunidades luego de 4 años tuvieron parecidos o fueron similares a la comunidad circundante a esas bajas profundidades. En el experimento realizado en la caleta interna, recordemos que era un sitio con mayor grado de estrés y de disturbio, con menor penetración de la luz, también observamos una colonización por algas bentónicas, en este caso una mayor contribución de diatomeas, particularmente en las etapas iniciales. La identidad de las especies fue bastante parecida al caso del experimento realizado en la caleta externa, y con un patrón sucesional también parecido, en cuanto a la identidad de especies y en cuanto a la aparición, o al orden de aparición de estas especies. Reiteramos acá, los mismos resultados de ese experimento, pero en el análisis de los resultados hechos en condiciones de laboratorio. Vemos la gran capacidad para colonizar estas algas, aún en un ambiente sometido a condiciones de estrés y disturbio, aunque con un menor número de taxa de macroalgas en el tiempo. En el Peñón de Pesca se establecieron 8 especies de macroalgas, mientras que en la zona de la caleta interna solo 4. Bien, a partir de estos trabajos entonces pudimos describir los procesos de colonización y sucesión de las algas marinas bentónicas. Identificamos que las etapas tempranas están conformadas por diatomeas coloniales y algas verdes filamentosas, propáulos de ciertas algas rojas como Palmario decipiens. Estos estadios iniciales de esta especie probablemente desarrollan el esporofito en la siguiente primavera, lo cual es coincidente con su aparición en las comunidades de 1 año de colonización, y que a escalas temporales mayores, las macroalgas anuales y pseudoperennes dominan el sustrato, alcanzan un gran porcentaje de cobertura, aproximadamente un 70% en solo 2 años, y que luego de 4 años se observan similitudes respecto a la comunidad circundante. Probablemente a estas bajas profundidades una elevada irradiancia, el disturbio por hielo, o interacciones competitivas con otras especies, que son más características de menores profundidades, mantienen a estas comunidades en etapas tempranas de la sucesión, con ausencia de los grandes algas pardas del orden desmarestiales, que son característicos de los submareales antárticos, quizás a una profundidad un poco mayor, a partir de 5 metros. La UV ambiental y el pastoreo claramente afectan la estructura, y particularmente en etapas tempranas de la sucesión, y además, en ambientes con diferente influencia glaciaria, observamos, esto es importante, que el sitio de la caleta interna presenta colonización por macroalgas, sin persistencia de grandes desmarestiales, pero con un menor número de taxa que podría relacionarse con el grado de estrés y disturbio en este ambiente. Respecto a las direcciones futuras, o digamos, en el pasado reciente y a futuro, estudiamos también, dado digamos, la sensibilidad de los estadios iniciales de macroalgas frente a factores de estrés ambiental, evaluamos los efectos combinados de la temperatura, el aumento de la temperatura, el aumento de la sedimentación y el pastoreo en etapas tempranas de la sucesión. Este es un experimento que hicimos en colaboración con el Alfred Wegener Institute, que consistió en la tesis de licenciatura del estudiante Juan Ignacio de Bandi. Seguimos estudiando las macroalgas como formadoras de hábitat en estas nuevas áreas libres de hielo, en colaboración con investigadores de la Universidad de Luján y de la Universidad General Sarmiento. Y estudiaremos la sucesión
ya en el sustrato natural y analizando también el microfitoeventos en la parte interna de la caleta. Cabe destacar que algo que mencionaba Lili en la oportunidad, en la charla anterior, que es importante para nosotros ecólogos realizar análisis taxonómicos detallados y que hay que profundizar estos estudios, en particular en el caso de las diatomeas bentónicas, para elucidar ciertas incertezas que aún existen respecto a la identificación, a la biogeografía, a la posición nomenclatural de varios taxa, y tener en cuenta que estos eventos de colonización y recolonización serán más frecuentes en el ventos antártico y que estos patrones sucesionales pueden modificarse debido a la susceptibilidad de las especies a los cambios abióticos, porque puede haber una mayor provisión de espacio, pero también aumentos en la temperatura, modificación del ambiente luminoso, acidificación, y también se pueden introducir cambios en estas interacciones, algunas de las que mencionamos, como la competencia o el pastoreo. Por lo que es necesario evaluar y ayudar a predecir la respuesta de estas comunidades que cumplen un rol fundamental en estos sistemas que están seriamente afectados por fenómenos asociados al cambio global, como el calentamiento climático y el incremento de la radiación ultravioleta B. En particular, quisiera agradecer a todos los y las mentoras y mentores que me acompañaron a lo largo de estos años en los que les mostré algunos de los trabajos que realizamos, compañeros de trabajo, compañeras de grupo, y técnicos y buzos y personal logístico de la base Carlini, a las instituciones y a los proyectos que apoyaron parte de estos trabajos. Muchas gracias a la asociación nuevamente, y bueno, gracias por sentirnos un poco privilegiadas de poder participar de este tipo de encuentros, seguir fascinados por estos organismos y por estos sistemas, aún en estos tiempos tan difíciles para el mundo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Gaby, excelente presentación, muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. En el chat nadie dejó preguntas. Sí, yo quería, si puede ser, Marcelo. Sí. Bueno, primero, como siempre te digo, cada vez que te escucho y cada vez que das charlas, es impresionante lo que hacen. O sea, el que no conoce el ambiente no tiene idea de lo que significa lo que acabas de mostrar. Realmente es un laburo muy, muy imponente y te felicito como siempre lo hago. Marcelo siempre es tan generoso, porque conoce mucho el ambiente, Marcelo, ¿eh? Sí, hasta más que yo. Sí, porque te veo trabajar y porque sé que sos una mina que labura muchísimo, pero realmente es de destacar lo que haces, porque por ahí la gente no se da idea de lo que es trabajar en Antártida, ¿no? Bueno, pero tengo una pregunta que me surgió en relación a la asociación de microalgas que vos decís de diatomeas comparando el cañón de pesca con el glaciar, que vos decís que aparentemente no hay cambios en esa composición, en lo que vos viste en los 4 años. Sí, encontrás diferencias en las macroalgas, que hay menos taxas cerca del glaciar. Pero eso me parece re interesante con respecto a las microalgas, ¿no? Porque nosotros en el fitoplancton, bueno, lo contó Irene el otro día, sí estamos encontrando muchas diferencias, más que nada por el impacto de la baja salinidad, ¿no? Pero es interesante que las bentónicas vos no veas diferencia, eso me parece de piola. Espérate. En realidad, Marcelo, no he mostrado resultados de sucesión de diatomeas. He mostrado simplemente que globalmente hay más diatomeas en el sitio afectado por la influencia glaciaria respecto al peñón de pesca. Y ese era uno de los resultados que me parecían interesantes. ¿Biomasa? ¿Cómo? ¿En biomasa hay más? Sí, ¿En biomasa tenés más? Las matas de diatomeas bentónicas eran mucho más, digamos, conspicuas, ¿no? Lo cual estaría en concordancia con con el hallazgo de blooms de diatomeas bentónicas próximos a los glaciares en retroceso, o al menos todavía no está elucidado del todo digamos, las razones por las cuales esto ocurre.
En este caso, y si bien los experimentos fueron realizados en distintos años y demás, hay que ser cauteloso respecto a estos resultados, es posible que las diatomeas bentónicas proliferen más en este ambiente próximo al glaciar porque se mantienen en etapas sucesionales más tempranas en donde las diatomeas son más exitosas, ¿no? Básicamente. Y respecto a la sucesión del microfitobentos en el peñón de pesca, que era el experimento que mostré al inicio de todo, en el que era un experimento muy básico y muy inicial, sí observamos cambios en el tiempo, y esos cambios estarían, no lo mostré porque se hacía medio largo, pero estarían relacionados con el pasaje del invierno a la primavera y el aumento en la cantidad de luz, y con el efecto de Nacella concina en su migración desde el submareal profundo hacia menores profundidades, que también ocurre en esta época del año, y ahí es en donde vimos cambios en la composición de los ensambles de diatomeas bentónicas. No sé si eso responde, pero no, todavía estamos en Sí, me generás un montón de preguntas más que me encantaría poder ver por qué hay esa mayor abundancia, qué especies son, qué protección antioxidante tienen, por ejemplo, para comparar con lo que nosotros vemos en el plancton, ¿no? Sería súper interesante poder hacer eso. Sí, claro. Pero bueno. Gracias. Y bueno, después lo de la temperatura, me encantó que hayan hecho una tesis con eso, yo no lo sabía. Sería muy piola que puedan mostrar qué pasó con el aumento de temperatura en todo esto, a mí me interesaría un montón. ¿Cómo no? Sí. Lo que pasa es que se nos hacía como súper extenso. No sé si está, Juan Ignacio está ahí, que fue el tesista exitoso en esta tesis, pero lo que encontramos fueron interacciones complejas entre la temperatura del sedimento y el pastoreo. No vimos efectos muy determinantes de la temperatura, si mal no recuerdo, pero no quiero cometer ninguna imprudencia, ¿sí? Así que, en todo caso, si Juan está, puede poner en el chat algunos de sus resultados, si no, lo dejamos para otra oportunidad. Pero si no te para otra charla, claro, seguro. Buenísimo. Pero bueno, eso, básicamente los resultados más interesantes fueron de interacciones entre los tres factores: la temperatura, el pastoreo y el sedimento. Buenísimo, muy bien. Bueno, Irene había puesto que tenía una pregunta en el chat, pero me parece que ya nos quedamos sin tiempo, la dejamos para el último. Sí, no hay problema, la hacemos al final. Pero felicitaciones, Gaby, aprovecho que tengo el micrófono. ¡Ay, gracias! Bueno, vamos a seguir con Dolores de Erejibus. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y también doctora por esta universidad. Actualmente es investigadora del Instituto Antártico argentino e investigadora asistente del CONICET, y tiene más de 15 publicaciones en revistas científicas y ha hecho 7 campañas a la base Carlini. Está interesada en el impacto del retroceso glaciario debido al calentamiento global sobre la distribución vertical, colonización primaria y sucesión de la comunidad de macroalgas bentónicas en Antártida, más particularmente de Caleta Potter. Bueno, gracias Dolores por participar de esta charla, y cuando quieras puedes empezar a compartir. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación y por la organización. Recién se me cortó internet, así que me quedé unos minutos sin internet, espero que no vuelva a ocurrir. Así que bueno, empiezo a presentar la charla. ¿Ahí pueden verla bien? Sí, ahí ya se ve. Bueno, entonces yo les voy a contar acerca de la productividad primaria en un contexto de cambio climático. Estos trabajos se realizaron en conjunto, básicamente, entre el Instituto Antártico Argentino y el ABI, que ya han mencionado Lili y Gaby en charlas anteriores. Y como también han mencionado, las macroalgas en el ecosistema tienen diversos roles. En este caso, vamos a centrarnos en su rol como productores primarios. Explico brevemente también estos conceptos, dado que
en charlas anteriores ya fueron profundizados, pero en las últimas décadas ya sabemos que en la península antártica, sobre todo en el oeste de la península antártica, ha habido un aumento de la temperatura del aire, lo que ha generado este retroceso glaciario tan famoso, generando nuevas áreas libres de hielo, un mayor derretimiento de este glaciar, y cuando se derrite el glaciar, aporta sedimento, material particulado en la columna de agua, y consecuentemente tenemos una disminución en la penetración de la luz en la columna de agua. Y otro de los procesos que está ocurriendo, es que con el aumento de temperatura también se está disminuyendo la duración y la extensión del hielo marino en Caleta Potter y en la península antártica. Por lo tanto, sabemos el concepto de que en las nuevas áreas libres de hielo, como dijo Lili en la charla anterior, existe una colonización de organismos bentónicos, tanto animales como macroalgas, y las macroalgas son, bueno, nuestro objeto de estudio. Y en este caso estamos particularmente interesados en el efecto que tiene la temperatura sobre la variación de la luz disponible para las algas. Con todos estos procesos que recién mencioné, varía la disponibilidad de luz para las algas. ¿Y por qué es importante prestarle atención a estas variaciones? Por lo que comentaba antes Gaby, que ya de por sí la disponibilidad de luz para estas algas es muy sensible al clima y también al momento del año. Si a esto le sumamos que existen variaciones debido a la presencia de sedimento y debido a la duración del hielo marino, las algas se encuentran en un desafío muy importante y podría estar, o sea, para poder aclimatarse a estos cambios, y podría impactar fuertemente en esta productividad primaria. Por eso nos parece muy interesante poder estudiar cómo impactan estas variaciones en la luz, en la productividad primaria, en este contexto de cambio climático tan marcado que estamos viendo en la zona de estudio. ¿Cómo vamos a estudiar la productividad primaria? A través de la cuantificación, la medición del balance metabólico diario de carbono. Este balance es básicamente el balance entre el carbono que se genera por la fotosíntesis, restándole el carbono que se pierde debido a la respiración. Y cabe destacar que es un factor determinante para delimita la distribución vertical de las algas en estudio. También, debido a esta marcada estacionalidad en la Antártida, la fotosíntesis nos podemos imaginar también que es muy estacional, siendo favorecida en los meses de primavera y de verano. Y básicamente, debido a que las condiciones en general, en primavera y verano, debido al momento del año, y al ángulo del sol, el balance de carbono se espera que sea positivo, para que las macroalgas generen sus sustancias de reserva, para que crezcan, para que se reproduzcan, y para que tengan estos compuestos para vivir el resto del año, en donde no tienen esa disponibilidad de luz y necesitan seguir viviendo. Entonces, el objetivo básicamente que nos planteamos fue estudiar, para esta charla, dos especies de macroalgas, cómo es ese carbono, ese balance de carbono, en respuesta a estos cambios en la disponibilidad de luz en una nueva área del libre de hielo de Caleta Potter. Entonces, bueno, el área ya creo que no necesita más presentación. Sí, el punto de muestreo es el puntito rojo que están viendo ahí, que es una isla que estaba cubierta por el glaciar, y cuando el glaciar se retrajo en el año 2000 más o menos, quedó una isla que a partir del año 2008, Lili y el grupo hicieron las primeras transectas en la zona, y registraron que había algas presentes. O sea que desde el 2008 a la fecha, estas algas están viviendo en ese lugar, que, como pueden ver abajo, estos dos chorrillos se generan en verano, sobre todo, cuando la temperatura aumenta y se genera el deshielo del glaciar. Y estos chorrillos desembocan directamente sobre, justo a la altura de donde está esta isla y donde están estas tan estresadas y tan disturbadas por lo que ocurre con el derretimiento del glaciar.
Por lo tanto, ¿cómo hicimos para poder medir este balance de carbono? Lo hicimos a través de dos formas. La primera fue medir la luz. Queríamos encontrar la mejor manera para medir la luz que le llega a las algas en ese lugar. Para esto utilizamos estos sensores que se llaman Odyssey Loggers, que miden la luz fotosintéticamente activa, y que nos dan un dato cada 30 minutos. Entonces, nosotros durante todo el día podemos tener un dato cada 30 minutos y podemos saber bastante bien cuánta luz les está llegando a las algas en ese lugar. Lo que hicimos es generar esta base de concreto, ponerle este bracito, y este bracito acá arriba también es movible para poder regular que el sensor mire de manera perpendicular a lo que es la superficie del agua y poder simular o poder entender cuánta luz le está llegando a las algas en estudio. Y estos son los resultados que nos arroja, por ejemplo, el sensor en verano para este sitio. Podemos ver en el eje horizontal el momento del día y en el vertical la irradiancia. En azul, la irradiancia a los 5 metros y en turquesa a los 10 metros. Lo que se puede ver es que de 5 a 10 metros, debido a esta gran cantidad de sedimento, imagínense que esto fue medido en enero ese área, la turbidez es imaginarse una caleta totalmente con un color muy amarronado. Y podemos ver cómo esa disponibilidad de luz a los 10 metros de profundidad disminuye significativamente. Entonces, para poder calcular este balance de carbono, el otro paso es medir fotosíntesis, es decir, hacer las famosas curvas de fotosíntesis versus irradiancia. Para esto elegimos dos especies, Palmaria decipiens, una macroalga roja, e Imantotalus grandifolius, que es parda, y muestramos en las cercanías del sensor, obtuvimos el alga, la llevamos al laboratorio, hicimos las mediciones, fuimos aumentando la cantidad de luz, desde 0 hasta 800 micromoles, como pueden ver en estos gráficos, y fuimos midiendo la producción de oxígeno a medida que aumentábamos esta luz. Por lo tanto, a partir de estas mediciones, obtuvimos una ecuación a la que se le puede incorporar la luz que medimos in situ. Entonces, la luz de los sensores se lo incluimos a estas curvas, teniendo como resultado el balance metabólico diario de carbono. Entonces, lo que pueden ver son los resultados a 5 y a 10 metros, y para Imantotalus grandifolius y Palmaria decipiens. Como pueden ver, Palmaria decipiens, el balance a 5 metros en ese área es positivo, pero ya a 10 metros es negativo. Y después, Imantotalus grandifolius tiene balance negativo tanto a 5 como a 10 metros. Entonces, estos resultados en parte nos sorprendieron, no pensamos que iba a ser así, sabíamos que es una zona con mucho sedimento, pero dijimos, bueno, pero el verano es el momento donde el ángulo solar genera una mayor disponibilidad de luz en estos ambientes submareales, y es el momento que las algas necesitan esta luz para que su balance sea positivo. ¿Cómo puede ser que estas algas, hace más de una década que están ahí, persistiendo, creciendo, reproduciéndose, y estos balances son negativos en el momento más importante del año, o en uno de los momentos más importantes del año? Entonces nos dimos cuenta que la foto que estábamos obteniendo, que era la foto de verano, tenía que ser ampliada y teníamos que medir la luz durante todo el año. Este fue un desafío muy importante porque no es fácil obtener estos datos. A los sensores hemos tenido muchos accidentes porque pasan témpanos, porque se rompen, les entra agua, se tuercen, los tapa el sedimento, se llenan de algas los sensores, así que los datos que obtenemos y estos cálculos son muy valiosos, y también nos han ayudado a que el cálculo del balance de carbono sea más preciso. Entonces, a partir de ese momento, empezamos a medir la luz durante todo el año. Esto es un ejemplo de la luz durante 2015, pueden ver todos los meses del año en el eje horizontal, y la luz, la media, el promedio de luz para cada uno de los meses.
nos pareció muy interesante, por ejemplo, que está la presencia de hielo marino, del pack, de cuando la caleta Potter se congela en invierno. Inmediatamente después que se rompe, pudimos medir un aumento de temperatura, de luz en octubre y de noviembre. Y pudimos ver que en enero y en febrero estos valores de luz eran bajos como los anteriores. Entonces, de esta manera, estábamos viendo, o sea, pudimos de alguna manera entender que los valores de luz en primavera todavía no se ven tan afectados por los efectos del derretimiento del glaciar. Entonces, lo que vimos es que en las zonas con influencia glaciaria, ¿no? Con mucha influencia glaciaria, como es esta isla que está muy cerca a la zona que está retrocediendo glaciar, en primavera y en verano, que son más cálidos, podría influir negativamente sobre la productividad de la comunidad de algas, porque tuvimos balances de carbono negativos. Sin embargo, pensamos que en inviernos más cálidos, la menor duración de la cobertura de hielo podría conllevar un aumento de la luz disponible en invierno y primavera. Y entonces nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo se modificará el balance anual de luz bajo los efectos combinados de la disminución de la penetración de luz debido a este sedimento en verano, pero también al aumento de luz incidente debido a la reducción en la duración de hielo marino, sobre todo en invierno y primavera? Es un balance que estamos estudiando, que nos parece importante estudiarlo intraanualmente, pero también interanualmente, porque varía mucho también entre años, y es muy interesante las combinaciones que se dan entre el hielo marino, la duración de este hielo marino, y el momento de la sedimentación más importante. Entonces, nos seguimos haciendo preguntas. ¿Serán en definitiva los efectos del cambio climático descritos perjudiciales o beneficiosos para las comunidades de algas? Existen otros trabajos en la Antártida y también en el Ártico, trabajos polares, que han visto que en algunos casos una mayor colonización, una mayor expansión de estas comunidades de macroalgas, debido, por ejemplo, a la reducción en la duración del hielo marino, las estaría beneficiando. También nos preguntamos, por eso elegimos diferentes especies, en este caso les indico 2, pero estamos trabajando con más especies, son cuáles serán las respuestas fisiológicas de las distintas especies de algas a estos cambios ambientales, porque no todas las especies responden igual. O sea, en la isla no encontramos todas las especies que encontramos en la zona externa de la caleta, como recién se mencionaba. Es decir, que algunas pueden aclimatarse mejor a esas condiciones que otras especies. Y también nos preguntamos, bueno, si están ocurriendo todos estos cambios en la productividad primaria y es afectada a la comunidad de algas, también cómo estos cambios en la productividad podría afectar al resto del ecosistema en estudio. Entonces creemos que una de las mejores herramientas que tenemos para contestar estas preguntas en relación a la productividad es la medición de luz. Es poder medir la luz, ver realmente qué es lo que está ocurriendo entre esta combinación de más luz en invierno y primavera, porque hay menos hielo marino, y menos luz en verano, porque hay más sedimento, y los resultados van variando año a año porque hay veranos e inviernos más cálidos o más fríos. Por lo tanto, acá les muestro un modelo conceptual muy básico, de nuevo con el enfoque en la luz, en donde resumo un poco todo lo que estaba diciendo, y este modelo conceptual se une a un modelo conceptual mucho más grande, de otros factores que están afectando a la comunidad de algas, pero en este caso lo planteo de la siguiente manera. Tenemos un aumento en la temperatura del aire que genera un retroceso glaciario, que se derrite glaciar, aumenta la turbidez, y esto genera una disminución de la irradiancia, generando un efecto negativo sobre la comunidad de algas porque necesitan la luz para hacer fotosíntesis. Pero por el otro lado hay una disminución en la duración y extensión de hielo marino que genera más irradiancia a fines del invierno y durante la primavera, y podría estar afectando o beneficiando de manera positiva a la comunidad de algas. Y luego está otro factor que es importante, que son los cambios en la intensidad y dirección del viento.
que no lo sabemos bien, pero tiene que ver un poco con cuál es la detección y la intensidad, cómo se mezcla esa capa, que es un concepto del que habló mucho Irene en la última charla, y cómo estaría afectando a la comunidad de algas. Por lo que estuve hablando con el climatólogo Alpio Costa del Instituto Antártico Argentino, en la última década los vientos son más intensos desde la zona oeste, si hacemos un promedio anual, y suroeste, si hacemos un promedio del verano. Y si Caleta Potter y esa zona está recibiendo vientos del oeste, está trayendo un aumento de temperatura. Entonces, todos estos procesos que estuve mencionando se verían potenciados de alguna manera. Por supuesto que esto es una foto de la luz y de lo que ocurre con la luz, y el efecto del cambio global sobre la comunidad de algas tiene que ver con muchos de los factores que ya mencionaron Lili y Gaby, que es el aumento de la temperatura, los cambios en la salinidad, eso falta estudiarlo también, aunque hasta el momento creemos que no son tan importantes, las interacciones biológicas, el disturbio de hielo, la acidificación de los océanos, los efectos antrópicos, el impacto de las actividades antrópicas, que es una cantidad de variables que deben ponerse en un modelo conceptual más completo para poder explicar todos los efectos sobre la comunidad de macroalgas. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y felicitaciones por la buena organización y todas las charlas que estamos viendo estos días. Bueno, muchas gracias a vos, Dolores. La verdad que la charla también estuvo súper interesante. No sé si alguien tiene pregunta, porque en el chat todavía no tenemos ninguna. Bueno. Bueno, si nadie va a aprovechar, yo le quería preguntar algo, ya que estamos. Bueno. Estuvo bárbara la presentación, súper interesante, igual que lo que le dije a Gaby. Bueno, muchas gracias. Sí me parece muy interesante que traten de evaluar el tema de la temperatura y el efecto que tiene sobre la producción, digamos. O sea, si hay un cambio, el hecho de que aumente la temperatura genera un cambio en la productividad de las macroalgas. Nosotros en el fitoplancton sí estamos encontrando diferencias muy marcadas en eso, y tal vez ese balance negativo que vos mostraste en las diapositivas, que se ven, que es especie específico, lo mismo que nosotros vemos en el fitoplancton, ¿no? No todas las especies tienen la misma capacidad de protección y de respuesta frente a estos cambios, pero tal vez ese balance negativo te cambie con el aumento de temperatura. Sería algo bastante interesante para evaluar, sobre todo teniendo los equipos que tienen ustedes ahí, ¿no? Sí, sin duda es una variable súper interesante. No sé si sería negativo, pero en la charla que viene, de Carolina, de Caro Matula, ella va a mostrar sus experimentos con variaciones con la temperatura. Así que tu pregunta viene bárbara para la charla que sigue. Lo teníamos armado, bueno, no lo digamos. Sí, lo que no sabe el público es que ya lo teníamos coordinado. Claro, claro. Bueno, genial. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo, de hecho, iba a preguntar algo bastante parecido si nadie preguntaba. Así que vamos con la siguiente presentación, si no. Bueno, bárbaro. Gracias. Muchas gracias, Dolores. Bueno, entonces vamos con Carolina Matula. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente es estudiante de posgrado de la misma universidad y su tesis se titula Macroalgas antárticas asociadas a un nuevo escenario de cambio climático. Su lugar de trabajo es el Departamento de Biología Costera de la Coordinación de Ciencias Físico-Químicas e Investigaciones Ambientales del Instituto Antártico Argentino. Tiene 5 campañas antárticas, trabajos publicados en revistas científicas y varios trabajos de divulgación también. Su investigación se centra en la taxonomía de macroalgas antárticas, la diversidad, la estructura de la comunidad, biomasa, distribución vertical y espacial, y la fenología bajo los efectos de cambio climático. Así que bueno, gracias Carolina por participar de esta charla y cuando quieras puedes empezar a compartir. Hola,
Hola a todos y a todas, muchas gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, voy a presentar un trabajo que se realizaron los experimentos en las instalaciones del Instituto Alfred Wegener en Alemania. Es el efecto del aumento de la temperatura en Desmarestia menziesi, una alga parda endémica de la Antártida. Bueno, como ya se sabe, hace más de 40 millones de años el continente antártico comenzó el aislamiento cuando se separó la península antártica de Sudamérica y se formó la corriente circumpolar antártica y el frente polar, generando una barrera natural para los organismos. Y este periodo es mucho más largo si uno lo quiere comparar con el Ártico. En este sentido, los organismos antárticos son producto de un periodo largo de adaptación a estas condiciones extremas, como son las bajas temperaturas, produciendo organismos que son estenotérmicos, y por otro lado, la marcada estacionalidad lumínica, donde las macroalgas antárticas soportan muchas horas de oscuridad en invierno y muchas horas de luz en verano. Particularmente en Antártida se encuentra muy abundante en la biomasa el orden desmarestial. Es un orden que está ampliamente distribuido en el mundo, en aguas más bien templado-frías y polares. Particularmente en Antártida hay 5 especies endémicas, las cuales son Desmarestia menziesi, Desmarestia anceps, Desmarestia antártica, y Manteutalus grandifolius y Feurus antárticos, los cuales estos dos son especies únicas del género, siendo esos dos géneros endémicos de la Antártida. Este orden tiene un ciclo de vida heteromórfico, en el cual alternan las generaciones del gametofito, que es microscópico y filamentoso, y la fase de esporofito, que es macroscópica. El gametofito logra la reproducción en invierno, en el cual los esporofitos comienzan a crecer para fines del invierno y tienen su máxima tasa de crecimiento en primavera, y esta las agrupa como especies anticipadoras estacionales. ¿Qué es lo que se conoce sobre las temperaturas máximas de supervivencia y las óptimas de crecimiento para este orden de estas especies endémicas? Es que para los esporofitos la temperatura máxima de supervivencia varía entre los 11 y los 13 grados, y para los gametofitos varía entre los 13 y los 16. Por otro lado, la temperatura óptima de crecimiento para los esporofitos varía entre los 0 y los 5 grados, y para los gametofitos entre 0 y 15 grados, siendo más precisamente 5 más o menos. Desmarestia menziesi, como mencioné, es una alga parda endémica de la Antártida y tiene una amplia distribución geográfica. Se encuentra más al sur, les voy a marcar aquí, en el Mar de Ross, alrededor de los 72 grados sur de latitud. Es de este grupo de las 5 especies endémicas del orden desmarestiales, es la única presente en este sitio, y como límite norte se encuentra en las Islas Georgias del Sur, más o menos alrededor de los 54 grados de latitud sur. Es una especie dominante en el submarinal superior, y se la considera una especie clave, ya que brinda sustrato, alimento y refugio para otros organismos. Lo que se conoce, referido a los requerimientos de temperatura, es que el gametofito femenino tiene una temperatura óptima de crecimiento a 5 grados, siendo también entre 0 y 10, ampliando el rango, y la temperatura máxima de supervivencia es entre los 16 y los 17 grados. En este sentido, se plantearon 2 objetivos, y que fue determinar experimentalmente la temperatura máxima de supervivencia de los esporofitos de Desmarestia menziesi, a la cual me voy a referir con el experimento 1, y también determinar
experimentalmente el efecto del aumento de la temperatura y densidad inicial en los gametófitos de Desmarestia menziesi y su reproducción, a lo cual me voy a referir con el experimento 2. Estos experimentos, como les conté, se desarrollaron en los laboratorios del Alfred Wegener Institute en Bremerhaven, Alemania. En este instituto tienen un stock de macroalgas antárticas que las mantienen desde finales de los 80. Christian Binke fue en una expedición a la isla 25 de mayo, en las islas Shetland del Sur, y colectó macroalgas, las llevó a Alemania, extrajeron las esporas y hicieron crecer los gametófitos, y las mantienen hasta el día de hoy. Este trabajo se realizó en colaboración con las investigadoras Inka Barth y Katarina Sager. Los experimentos se desarrollaron en salas de cultivo, como pueden ver acá, que son amplias, en las cuales uno entra y está cerrada hermética, tienen controlada la temperatura. En el caso de mis experimentos, los llevamos a cabo con la temperatura de la sala a 0 grados. Se suministró la luz con las lámparas Osram y se controló el fotoperíodo, que varió dependiendo del experimento. Los esporofitos fueron aireados con dióxido de carbono controlado. Las temperaturas fueron en los diferentes gradientes de temperatura se alcanzaron con los termostatos que mantenían la temperatura constante, y se utilizó agua de mar filtrada, esterilizada y enriquecida con el medio probasol. En esta imagen se pueden ver los experimentos que fueron de los gametófitos con las cápsulas de Petri, donde estaban adentro los gametófitos, y estos fueron los termostatos usados para ese experimento. Bueno, en el experimento 1, la irradiancia se midió con licor y se seteó en 30 micromoles. El fotoperíodo fue constante, de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. Se mantuvo el gradiente de temperatura con estos termostatos. El gradiente de temperatura fue desde 0 grados hasta 16. Los esporofitos fueron aclimatados durante 6 días, donde se les fue aumentando cada 2 días 5 grados la temperatura hasta alcanzar la temperatura experimental. Y luego el experimento fue por 14 días. Las variables que se midieron fue el peso húmedo, en el cual los esporofitos fueron retirados de cada pecera cuidadosamente, se secaron, se pesaron en balanza y fueron puestos nuevamente en su pecera. Y también se midió la eficiencia fotosintética con el PAM, en el cual, para saber cuál era el estrés de estos esporofitos frente al aumento de la temperatura. Estas mediciones se realizaron en el día -6, en el día 0, 1, 4, 7, 11 y 14. Bueno, no dije, los datos fueron analizados con modelos lineales mixtos con el programa R de libre acceso. En este gráfico se puede observar la tasa de crecimiento relativa estimada para los esporofitos desde Desmarestia menziesi a lo largo de un gradiente de temperatura sobre 14 días, que fueron arrojados de los modelos lineales mixtos, y las letras indican diferencias significativas. En este caso se puede observar que las temperaturas 0 y 5 grados mostraron una tasa de crecimiento mayor en comparación del resto de las temperaturas, y esto nos está indicando que es la temperatura óptima de crecimiento para esta especie. Por otro lado, a partir de los 10 grados de temperatura, los esporofitos mostraron una tendencia a una disminución de su tasa de crecimiento relativa. En este gráfico tenemos los resultados de la eficiencia fotosintética de los esporofitos en un gradiente de temperatura sobre los 14 días. Las líneas son los valores predictivos del modelo lineal mixto de la máxima eficiencia fotosintética a las diferentes temperaturas. Cada una de las temperaturas está asignada con distintos colores en relación con el tiempo.
Las medias de las pendientes se visualizan por los puntos que están en este gráfico inmerso, y las letras indican diferencias significativas. Lo que se puede observar en el gráfico es que las pendientes de las temperaturas superiores de 15 y 16 se separan del resto de las temperaturas, inclusive entre ellas dan diferencias significativas, y la eficiencia fotosintética óptima se encuentra o se encontró a los 0 grados de temperatura. Bueno, pasando a lo que fue el experimento 2, se mezclaron gametofitos femeninos y masculinos de ese stock de cultivo que les contaba, que están en el instituto, en Alemania. Se mezclaron y se pasaron por mortero hasta tener la solución de gametofitos. Esa solución se dejó por 24 horas en oscuridad. Luego, al otro día, se sembraron en cápsulas de Petri las alícuotas de esta solución y se completaron con agua de mar filtrada, esterilizada y enriquecida con el medio Probasoli. Para este experimento se desarrolló en 2 salas diferentes, por eso está separado por experimento 2A y experimento 2B. En lo que se refiere al experimento 2A, en el cual los gametofitos fueron sometidos a un gradiente de temperatura, también el fotoperíodo fue fluctuante, en el cual fue cambiando de días cortos a días largos, fue en aumento. Y los gametofitos se sometieron también a una fase de aclimatación, aumentando la temperatura de 4 grados cada 2 días. En la otra sala de cultivo se evaluó un gradiente de densidad inicial, en el cual se sembraron en las distintas cápsulas de Petri distintas alícuotas de la solución de gametofitos, y se complementó con agua de mar, el medio que utilizamos. Y de esa manera se obtuvieron 3 densidades diferentes. Y en esta sala de cultivo se utilizó un fotoperíodo constante, con 6 horas de luz, simulando el invierno antártico. En ambas salas, la irradiancia fue de 10 micromoles, las réplicas para cada tratamiento fue de 5, y el experimento duró 7 semanas. Al final del experimento se obtuvo la biomasa final de cada cápsula de Petri, en el cual se filtró todo lo que el agua más los gametofitos y esporofitos, se secó en estufa durante 48 horas y luego se volvió a pesar. Y también se contabilizó el número de esporofitos por centímetros cuadrados en el caso de que se hayan desarrollado los esporofitos. En el transcurso del experimento se monitoreó cada 10 días las cápsulas de Petri en un microscopio invertido que fue puesto en una sala a 5 grados para que sea menor el cambio térmico cuando uno estaba mirando las muestras, y se cambió el medio cada 10 días. Como unos primeros resultados se pueden visualizar en estas imágenes que se desarrollaron esporofitos, pero solo se desarrollaron en los tratamientos a 0 grados, ya sea en el que hubo un gradiente de temperatura, pero solamente en el 0 grados, y en la otra sala con las 3 densidades. En esta otra figura, en la de la derecha, se puede ver cómo fue el crecimiento vegetativo de los gametofitos en las distintas temperaturas suministradas, en el gradiente de temperatura, con el fotoperíodo que varió desde días cortos hasta días largos. Se puede ver claramente que a las temperaturas de 4 y 8 grados, los gametofitos crecieron mucho más en comparación con los que fue de 0 grados, y en las temperaturas de 12 y 16 casi no se observa crecimiento vegetativo, e incluso bajo el microscopio se vio y se observó muerte celular. En este gráfico tenemos, por un lado, en el eje vertical, el peso seco del total de la muestra, y en el eje horizontal tenemos, por un lado, a la izquierda, los resultados de
de la sala en el cual se varió el fotoperíodo de días cortos a días largos y hubo un gradiente de temperatura. Y la densidad fue la misma para todos. En este gráfico, las letras minúsculas indican las diferencias significativas, en el cual, como se vio en la imagen anterior, las temperaturas de 4 y 8 grados se vio una mayor biomasa en comparación con la de 0 grados, y la menor biomasa se encontró en los 12 y 16 grados. En el gráfico en la izquierda, en la derecha, tenemos los resultados de lo que fue un gradiente de densidad, con un fotoperiodo constante de días cortos, simulando el invierno antártico, y siempre la temperatura fue constante a 0 grados. En este caso no hay diferencias significativas entre las densidades, pero sí, al comparar los resultados de las temperaturas cero en ambas salas de cultivo, con la misma densidad, se observa que hay una diferencia significativa entre la biomasa. Y eso es la influencia de la variación del fotoperíodo, que eso ha marcado la diferencia. Por otro lado, como les conté, se contabilizó el número de esporofitos por centímetro cuadrado en el caso de que se hayan desarrollado, y tenemos acá los resultados. En el eje vertical están el número de esporofitos, y en el eje vertical, por un lado, está, como les conté, solamente se desarrollaron a 0 grados en la temperatura, en la densidad que habíamos llamado 100%, y a la derecha están los resultados de el gradiente de densidad, con el fotoperíodo de días cortos. Lo que se puede observar es que a un aumento de densidad hay una disminución en el número de esporofitos. Nuevamente, si comparamos con igual temperatura e igual densidad, hay una diferencia significativa entre las dos salas de cultivo con los dos fotoperíodos diferentes. Incluso es 3 veces mayor en un fotoperíodo que cambia de días cortos a días largos, comparado con los esporofitos que fueron solamente en el día corto. ¿Qué se puede decir a partir de estos resultados? Que Desmarestia menziesi es una especie estenotérmica con una temperatura óptima de crecimiento que va entre los 0 y 5 grados. Estos resultados se condicen con resultados previos encontrados por otros investigadores para la misma especie, e incluso es similar para las otras especies del orden Desmarestiano. Por otro lado, la máxima temperatura de supervivencia para Desmarestia menziesi fue de 14 grados, y es una temperatura similar para las otras especies del orden Desmarestial, y es la temperatura más alta de este grupo. Por otro lado, observando los resultados de los experimentos de los gametofitos, nuestros resultados muestran que solamente se reprodujeron a 0 grados, y tuvo un efecto positivo en un fotoperíodo que cambió de días cortos a días largos, en el cual afirma que esta es una especie anticipadora estacional. Y tuvo un efecto negativo con un aumento de densidad, disminuyó la cantidad, el número de esporofitos por centímetros cuadrados. Y esto es similar a otros trabajos encontrados para otras macroalgas. Bueno, en la historia de lo que fue Desmarestia menziesi y la clasificación, antiguamente no se la había clasificado como una especie endémica. En el catálogo de Papenfus, Desmarestia menziesi está mencionada para las Islas Malvinas. Sin embargo, ese registro no pudo ser comprobado, y no hay trabajos actuales en el cual mencionen que esta especie está presente en Malvinas. Incluso tampoco está presente en colecciones de museos del mundo.
Los trabajos de Christian Binke y Tom Dick de 1989, de 1990 y también el de Binke y colaboradores de 1994 agrupan esta especie de Desmarestia menziesi junto con Gigartina scottbergi e Iridea cordata como una especie templado frío. Sin embargo, en esos trabajos, tanto Gigartina como Iridea tienen o muestran una temperatura máxima de supervivencia entre 15 y 16, siendo estas temperaturas similares a especies endémicas. Por otro lado, Homerson y colaboradores en el 2009 mencionan a Gigartina scottbergi y sugieren que esta especie presente en Antártida sería una entidad diferente a la presente en América del Sur, y años siguientes, Villard y colaboradores en el 2015 encuentran con análisis moleculares y confirman la hipótesis de que serían dos especies diferentes. Lo mismo ocurrió con Iridea cordata, donde el trabajo de Ocaranza y Barrera y colaboradores del 2019 encuentran una divergencia molecular entre las poblaciones presentes en Antártida en comparación con las de América del Sur. ¿Por qué cuento todo esto? Ya que se había agrupado Desmarestia menziesi junto con Gigartina scottbergi e Iridea como especie templados, y sin embargo las temperaturas máximas de supervivencia dirían que eran especies endémicas, y nosotros con nuestros resultados encontramos que Desmarestia menziesi tiene una temperatura propia de una especie endémica, se puede pensar que la temperatura máxima de supervivencia de las macroalgas antárticas puede ser usada como una aproximación valiosa para clasificar una especie endémica. Como ya le había mencionado anteriormente, Desmarestia menziesi tiene una amplia distribución geográfica, donde su límite sur es en el Mar de Ross y su límite norte es en las Islas Georgias del Sur. La literatura menciona a las Islas Georgias del Sur que los organismos marinos, ya sea lo pueden utilizar a las Islas Georgias como un puente entre dos regiones biogeográficas, o puede ser el límite norte de especies endémicas de Antártida. Lo cual, esto es lo que estaría ocurriendo para esta especie Desmarestia menziesi, que las Islas Georgias del Sur actúan como un límite norte de distribución. Como teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir del segundo experimento con los gametofitos, se puede decir que el límite norte de distribución de Desmarestia menziesi está regulado por la temperatura requerida para una reproducción exitosa y concuerda con la temperatura de superficie del agua que se encuentra en su límite norte en las Islas Georgias del Sur en invierno. En este contexto del cambio climático, estudios previos han encontrado que el mar alrededor de las Islas Georgias del Sur es una de las aguas que se caliente más rápidamente en comparación con otras regiones del mundo. Y esto podría generar un problema para Desmarestia menziesi si la temperatura del agua de mar aumenta en esta región de las Islas Georgias del Sur en invierno y primavera, que es donde esta especie logra la reproducción. En este contexto, la tolerancia térmica, los requisitos de temperatura para el crecimiento, la reproducción y la finalización del ciclo de vida contribuyen a una comprensión de los límites geográficos de la especie. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son dos de las principales amenazas mundiales y no son independientes entre sí. Un aumento en la temperatura del agua de mar podría provocar una pérdida de biodiversidad en esta región, especialmente si nos referimos a las especies endémicas. Bueno, quería agradecer al Instituto Antártico Argentino, al Instituto Alfred Wegener, y estos experimentos se llevaron a cabo gracias al subsidio del programa INCONET, y también quería agradecer a la Asociación Argentina de Ficología por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, Carolina, muchas gracias a vos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tu presentación la verdad que estuvo excelente y venía muy bien a lo que había preguntado Marcelo sobre el efecto directo de la temperatura en las macroalgas. Bueno, me alegro. Yo tengo una pregunta, no sé si se me oye. ¿Sí? Gracias.
Mi pregunta es respecto al material de origen. Dijiste que lo habían colectado y estaba en un laboratorio en Alemania, pero lo habían colectado hace años. Quería saber de qué manera lo habían tenido guardado, si van repicándolo, si lo tienen en forma de talo, de elementos reproductivos. Sí, lo que se refiere a las desmarestias, que fue con las especies que yo trabajé, ellos mantienen los stocks de los gametofitos, los van replicando continuamente, y en el caso que uno quiera hacer experimentos con esporofitos, generan, como hice yo en el experimento 2, mezclando los gametofitos para obtener los esporofitos. Y los mantienen vivos, sí, están en cápsulas de Petri chiquititas y los talos vegetativos con muy poca luz, a 0 grados de temperatura, para mantenerlos de alguna manera latentes. Bien, gracias, sí, porque eso requiere un laboratorio muy bien montado, donde no falle nada, haya un personal específico para el mantenimiento, se parece mucho a los ceparios de hongos. Sí, sí. Sí. Hay una persona encargada de mantener estos stocks, y bueno, sí, es muy interesante, y la verdad que sí, para mí fue, no sé, hermoso ir a trabajar a esos laboratorios y tener la posibilidad de trabajar en esas condiciones. Bien, me alegro por vos y por nosotros. Gracias. Bueno, Irene hizo una pregunta en el chat, no sé si la quiere leer o la leo yo, como quiera. Con respecto a que si puede ser que el hecho de que sea un anticipador estacional está relacionado con la baja tolerancia a las temperaturas más altas. En el caso de Desmarestia menziesi, que es una anticipadora estacional, se pudo comprobar con los experimentos de los gametofitos que se reprodujeron en invierno y tuvieron mayor éxito reproductivo en primavera. Y me perdí, perdón, en la pregunta, voy a leerlo, ¿no? Está en el chat. Sí, está en el chat, pero te la cuento. O sea, quería saber si por ahí las dos cosas estaban relacionadas, ¿sí? O sea, si el hecho de que es una anticipadora estacional para la luz puede ser también que sea una anticipadora estacional para las condiciones de temperatura, pero hacia la baja, digamos. El hecho de que aumente le diga, no, basta, entonces mejor reproduzcámonos rápido en cuanto venga la luz. Si los dos procesos están ligados de alguna manera, esa sería la pregunta. Mirá, yo lo que puedo entender a partir de los resultados que en cuanto a la reproducción y la temperatura, a mayor temperatura crecen más vegetativamente, ¿no? Y mayor densidad, hay un control de población y no se reproducen. Entonces, hay literatura que sugiere que en ese caso se generan unos stock o unos bancos de gametofitos, porque crecen demasiado y no sería exitoso para la reproducción. Pero la verdad es que no sé si, o al menos yo no encuentro para vincular la temperatura con el concepto de anticipadora estacional, porque está más relacionado con el fotoperíodo. Ok, ¿no? Eso es ignorancia mía, o sea, el hecho de ser anticipador estacional habla únicamente de las condiciones de crecimiento en cuanto a luz, o puede ser de otros factores también. Sí, yo tengo entendido, pero por ahí estoy, no sé, me está faltando una pata en el concepto de anticipadora estacional, pero creo que está más bien vinculado en lo que es el fotoperíodo y la reproducción, más que con la temperatura. Sí, exacto. Y está más relacionado con el tema de la estacionalidad y con los ciclos de luz en la Antártida. Obviamente que debe tener que ver también con la temperatura, porque, bueno, crecen en invierno y bueno, eso también tendría que ver, pero más que nada el concepto de estacional está relacionado, por eso... En base a la luz nada más. Sí. Gracias, fue la ignorancia completa mía esto. No, pero... Excelente, Caro. Bueno, no, gracias a vos por la pregunta. Sí, yo bueno, quería por ahí preguntarte, está en línea con lo que preguntaba Irene, yo tenía la misma cuestión. O sea, vos los experimentos que hiciste con el cambio de fotoperíodo siempre fueron a 0 grados, ¿no? O sea, no hiciste eso con 5 grados, suponete.
para ver cómo crecían. No, en este caso, estos experimentos, el cambio del fotoperíodo que iba de días cortos a días largos, se hizo con un gradiente de temperatura, a 0, 4, 8, 12 y 16, sí. Y Está bien, pero entonces sí, a 4 perdón. grados crecían más, ¿en algún momento dijiste o yo entendí mal? Sí, a 4 y 8 grados tuvo el máximo de biomasa final, Claro. y sin embargo no se encontró ningún esporofito, o sea, no tuvieron éxito reproductivo a 4 grados. Que la literatura sugiere que es cuando hay un aumento, o sea, un crecimiento vegetativo, hay mayor densidad, entonces, por algún motivo decían no. Está bien, no la entendí. ¿Sabés por qué yo te preguntaba también esto? En función de lo que preguntaron la otra charla que le preguntaron a Lili, si había posibilidad de que, también ignorancia como la de Irene, ¿no? Que alguna especie subantártica pueda llegar a implantarse en la Antártida con este aumento de temperatura que estamos viendo, ¿no? Ahora, por esto que vos estás diciendo, lo ideal siempre es 0 grados, porque también vi que mostraste que el máximo de germinación es óptimo a 0 grados y demás, ¿no? Sí. Referido a tu comentario de una posible invasión de especies subantárticas, yo encuentro que más allá de la temperatura, en lo que es el ciclo de vida completo de todas las macroalgas, el tema de la luz es un factor limitante, porque las especies subantárticas requieren mayor cantidad de horas de luz durante todo el año, en comparación de lo que son las algas antárticas, que toleran muchas horas de oscuridad en invierno y muchas horas de luz en verano. Más allá de la temperatura. Es una opinión muy personal, sí, referido quizás al comentario o la pregunta que le hicieron a Lili con lo que es Durmilia antártica, que se están encontrando por ahí más seguido de algas que llegan flotando, pero habría que evaluar y quizás hacer un experimento si Durmilia antártica completa su ciclo de vida en las condiciones en las cuales tendría que vivir en Antártida, no solamente con la temperatura, que por ahí sí tolera temperaturas bajas de 0 grados, pero el fotoperíodo me parece que es algo muy interesante e importante a tener en cuenta a la hora de poder proyectar si va a ser exitosa o no, porque yo también he encontrado esas algas y se las encuentra reproductivas, en el cual uno podría decir, bueno, llegó y tiene los esporangios y libera las esporas, pero no sabemos si esas esporas toleran un año completo de Antártida para completar el ciclo de vida. Claro. Buenísimo. Esa es mi opinión. No, está bien. Ya en algún momento Julieta les va a contar lo que pasa con el fitoplancton, ¿no? Irene me va a retar muchísimo y se va a recontra enojar conmigo, pero bueno, hay una cosita ahí que ya se van a enterar. Basta. Bueno, es que dijiste que no lo querías quemar y yo me salgo de la vaina para contarlo. Ya la segunda charla y no puedo decir nada. Pero bueno, ya se van a enterar. Es un tema de Julieta. Por eso. Bueno, siguiendo con el tema de las macroalgas, muchas gracias, Carolina. Vamos con la última charla que va a dar Florencia Becega. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en Ecología de la Universidad Nacional de Luján. Actualmente es becaria doctoral del CONICET y su lugar de trabajo es el Instituto Antártico Argentino. Su primera campaña a la Antártida fue en Carlini en 2015-2016. Fue por una pasantía siendo estudiante de la licenciatura y actualmente en la tesis doctoral estudia la composición de los fitodetritos dentro de los sedimentos y su primer muestreo para su tesis fue la campaña anterior 2019-2020 y continuando con sus estudios, el siguiente muestreo lo realizará este año 2021. Bueno, gracias Florencia por participar y cuando quieras puedes empezar a compartir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Esperen que estoy empezando a compartir la pantalla. 2 segundos, problemas técnicos. Espérenme 2 segundos. Acá está. Bueno,
Además quería agregar a la presentación que soy estudiante de doctorado de la Universidad General Sarmiento. Y bueno, paso a la presentación que ya me presentaste y contaste que me voy de campaña ahora este verano. Bueno, comencemos. Cuando las macroalgas se desprenden del fondo porque terminó su ciclo de vida o por distintos factores de disturbio, como tormentas o témpanos, pueden ser arrojadas a la costa o quedarse en el fondo marino. Son arrojadas a la costa por las olas y las mareas. Cuando son arrojadas a la costa, que son las algas de arribazón, empieza su descomposición y fragmentación y pueden volver al sistema como materia orgánica particulada o disuelta. La degradación entre estos dos lugares es distinta, siendo la del lecho marino una degradación mucho más lenta. Se acumulan en el fondo y la fragmentación y la descomposición genera una fuente de alimento para distintos organismos y una fuente de carbono. Esto hace que el carbono proveniente de las macroalgas se reincorpore a la red trófica. Particularmente en la Antártida, la descomposición de las macroalgas es mucho más lenta por las bajas temperaturas que tiene este sistema. Bueno, como objetivo general de mi trabajo es estudiar el origen, la composición y el perfil de edades de los fitodetritos en este sistema, reconstruir su ciclo y el balance en el ecosistema. Y los objetivos específicos son analizar el aporte relativo de macroalgas y de macroalgas bentónicas, determinar qué especies de macroalgas y en qué porcentaje aportan al detrito, estimar las cantidades totales de macroalgas y fitodetritos al sistema y reconstruir el perfil de edades de los fitodetritos y calcular su vida media. Bueno, el área de estudio es la caleta Potters. Como explicó Lili en la charla anterior y Gaby en esta, la caleta se divide en una parte externa y en una parte interna. La caleta externa tiene un fondo rocoso y predominan las macroalgas asociadas al mismo, y en la caleta interna hay un sedimento blanco y predomina los invertebrados bentónicos. Y también, como dijo Gaby, la circulación del agua dentro de la caleta es en forma horaria. Tanto por la circulación del agua como el sedimento blando, nosotros focalizamos los sitios de muestreo dentro de la caleta interna. Son 6 sitios, como podemos ver en la imagen, siendo esta la zona de acumulación de detritos. Los muestreos se realizaron en verano, la campaña anterior entre enero y marzo, y además se realizaron videos exploratorios para conocer el fondo de la caleta y dónde estaban los detritos. Bueno, en cada sitio los buzos descienden a 10 metros de profundidad. De forma azarosa, colocan una cuadrata de 50 por 50 centímetros, la filman, colectan los fragmentos de macroalgas mayores a 10 centímetros y después, con la ayuda de los corers, toman muestras de sedimentos. En cada sitio se toman 5 submuestras. En el laboratorio colocamos los corers en un baño a 0 grados y a oscuridad para evitar que la descomposición se acelere, y sacamos un corer por vez, pesamos el sedimento y lo fraccionamos mediante tamices que tienen 3 tamaños de malla diferentes, de 2, 5 y 10 milímetros de apertura.
Y después separando con los tamices la fracción orgánica, que acá podemos observarla, y la fracción inorgánica y orgánica en los sedimentos y en el líquido. Y después separamos los sedimentos de los líquidos. Tanto el tratamiento de los fragmentos de macroalgas que encontramos dentro de los corals, como los que juntamos en las cuadratas, los sedimentos y los líquidos, los separamos para medir peso seco y porcentaje de materia orgánica, para la identificación taxonómica, que buscamos el menor nivel taxonómico posible, estudiamos los pigmentos y los ácidos grasos. Y además identificamos el perifitón que hay, tanto en los fragmentos de macroalgas de los corals como de las cuadratas. El estudio de los pigmentos nos determina el estado de degradación del material, y el análisis de ácidos grasos, el perfil de edades. Estos últimos, los pigmentos y los ácidos grasos, los vamos a realizar con la colaboración con la doctora Marlene de Toch de la Universidad de Ghent en el Departamento de Biología de Bélgica. Y terminando, porque mi presentación es muy sencilla, porque no tengo todavía resultados, es que el conocimiento, este estudio aportará el conocimiento sobre la composición de los fitodetritos, además aportará cuál es la calidad y la cantidad del detrito disponible como fuente de energía en este ecosistema marino, y aportará a la comprensión del balance de carbono en el sistema. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la asociación. Bueno, gracias Flor por tu presentación. Gracias a ustedes. No sé si alguien tiene preguntas para ella, y si no también podemos hacerle preguntas a las otras oradoras. Yo tengo una pregunta, más bien dirigida también para que lo tengan en cuenta los alumnos de la asignatura, la que doy clase, que es, planteaste la interacción con el laboratorio también de Ghent, para muestras de pigmentos. Quería saber cómo las mantenían, las conservaban y cómo las llevaban a destino, cómo se hacía. Bueno, las muestras están congeladas a menos 80 grados y están allá en la Universidad de Ghent, y cuando vaya para allá, en el año que viene o el otro, ahí las vamos a procesar en el laboratorio, pero están congeladas, al igual que las muestras que tengo acá en el instituto. O sea que congeladas tiene un tiempo de guardado muy extenso, sí, de años. Sí. Te aclaro que, por ejemplo, nosotros cuando termina la campaña antártica, generalmente lo que hacemos es conservar todo en freezer, y viene un barco que retira las muestras y lo lleva directamente desde la base Carlini hasta Europa. Así que, y allí son retiradas por los investigadores, o sea, no rompemos la cadena de frío y directamente llegan directamente desde la base antártica hasta los laboratorios donde los vamos a procesar. Está bien. La muestra primero la filtran o le quitan la deshidratan de alguna manera, ¿de qué manera está transportada esa muestra? El líquido sí es filtrado y se guardan los filtros. Bien. Y los fragmentos de macroalgas y los sedimentos están fraccionados, pero no se secan nada, se mandan congelados así como están. Gracias. Gracias a vos. Perdón, yo puedo contribuir con el tema de ácidos grasos en fitoplancton. Yo estoy trabajando con Marlene con las comunidades de Antártida y con cianobacterias acá en Buenos Aires, y las muestras viajan liofilizadas. Yo siempre liofilizo todo y se la lleva Marlene en el avión liofilizada, no hay ningún problema. Con respecto a ácidos grasos, los pigmentos no lo sé porque yo no los mido con ella, pero los ácidos grasos no les pasa nada, digamos, el transporte es espectacular y no se afecta para nada.
Gracias. Bueno, y ya que estamos en cuanto a pigmentos, los mandamos a menos 80 si se puede, o pasados por nitrógeno líquido, o sea, primero un shock de nitrógeno líquido, después menos 80, si se puede transportar a menos 80, bien, y si no, bueno, a lo más frío que se pueda. Y del mismo modo viajan de la Antártida hasta Europa de la forma más directa que se pueda. Yo tenía un par de preguntas pendientes que me habían quedado, que no había habido tiempo para preguntarle a Gaby. No sé si alguien tiene otra pregunta para Flor, si no espero y después se la hago. No, pregunta a Irene. Gaby. Bueno, está, listo. Buenísimo, Flor, también. Es un trabajo que está empezando, pero es un trabajo fundamental, perdón, hago un preámbulo acá, porque o sea, hace, qué sé yo, 20 años que estamos con Lili hablando de la importancia de los detritos para la red trófica y que necesitamos entender cómo funciona ese sistema, que antes era pobre en fitoplancton, ahora tuvo algunos años ricos, que tiene desechos de macroalgas, o sea que vas a aportar muchísimo al conocimiento general de la red trófica de Caleta Potter y me parece un tema súper, súper necesario e interesante. Así que vamos, tú puedes. Muchas gracias. Esperemos que te vaya súper bien con eso. Bueno, ahora mi pregunta para Gaby, pero en realidad tenía 3 preguntas. Una se refiere a, vos dijiste que habías encontrado especies nuevas dentro de lo que es las que son las diatomeas microfitobentónicas, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿esto se debe a que el esfuerzo de muestreo previamente no había sido suficiente? ¿O te parece que son especies que pueden haber llegado? ¿O, digamos, a qué lo atribuís vos? Bueno, yo en realidad lo atribuyo al esfuerzo de muestreo, básicamente. Creo que en realidad se trata de un ambiente, es un ambiente, el universo de la taxonomía de las diatomeas bentónicas antárticas es muy amplio y ha sido realmente poco explorado, por lo que creo que es esencial continuar y profundizar esos estudios. Ninguna de esas especies parecen ser introducidas, así que, y han sido citadas para otros ambientes antárticos, si no hubiera puesto de manifiesto que es la primera vez que se cita para Antártida, no es la primera vez que se cita para la flora bentónica de Caleta Potter, entonces como que la contribución es esa, ¿no? Aumentar la descripción florística de las diatomeas en la flora bentónica de Caleta Potter. En algunos casos, algunas de esas especies habían sido citadas para el fitoplancton, por ejemplo, pero no para la flora bentónica. Hay que destacar el trabajo de el grupo de la Universidad de Göteborg, Angela Wolf y Adil Dalhandai, que fueron trabajos muy importantes para la descripción de la flora diatomológica de la caleta, y también destacar el trabajo de la generosidad de Marta Ferrario, que me ayudó tremendamente en la tarea de hacer estas identificaciones. Y valió todavía la pena la lucha. Por eso creo que es un tema que hay que seguir profundizando. También vos, Ire, trabajaste en este tema, has sido como pionera ahí en la caleta. No, bueno, en el fitoplancton, no en el microfitobentos, pero sí, claro. No, bueno, pero quería saber eso, cuál era tu percepción de la cosa, si es una, bueno, a qué se debía. Y después tengo otra pregunta más, la tercera no logro entenderme qué fue lo que escribí, pero quería preguntarte, porque en algunos de tus experimentos de sucesión, digamos, coincidieron con periodos en que hubo importantísimas concentraciones de fitoplancton. Entonces, yo quería saber si vos veías algo de esto. Bueno, nosotros sabemos que el acoplamiento entre fitoplancton y zooplancton puede ser bastante intenso, de manera que no caiga nada al fondo, pero yo quería preguntarte si en esos años, particularmente en enero de 2010 o en febrero-marzo de 2012, vos habías visto algo, si habías visto fitoplancton, células fitoplanctónicas sedimentando, digamos, como parte de la transferencia vertical en tus placas. Re buena pregunta, Guille. En realidad, la respuesta es que no sé, porque esas muestras de diatomeas bentónicas de los experimentos de largo plazo aún no fueron analizadas. Yo presenté el trabajo de cuál es la composición, digamos,
algo así como cualitativamente, ¿no? La cobertura de las matas de diatomeas bentónicas, pero no el análisis a nivel de especie. Lo que sí te puedo decir es que en los primeros estudios, los estudios que hicimos hace ya muchos años, en donde no se producían las floraciones o antes de que se produjeran estas floraciones de fitoplancton que estamos observando cada vez con mayor frecuencia en Caleta Potter, realmente en el análisis exhaustivo de la comunidad de microfitobentos en la flora diatomológica, realmente el aporte de las diatomeas planctónicas era esporádico y con muy baja frecuencia, al menos en esos estudios previos. Así que me parece que es súper interesante ahora profundizar el estudio y el análisis de esas muestras para esos años y compararlo con las floraciones. Claro, va a ser espectacular después tener la información sobre la contribución en cuanto a materia orgánica proveniente de las macroalgas, del microfitobentos, del plancton y del detrito, o sea, todo el combo lo vamos a tener bastante resuelto, espero. Claramente. Buenísimo. Para que después aparezcan otras preguntas. Por supuesto. Pero bueno, por supuesto. Me pareció ver a Tommy y Marina acá entre el público, no sé si está todo. Me parece que Tommy está. te va a dar una panzada ahí con datos para hacer un supermodelo de dónde viene la materia orgánica en Caleta Potter. Bueno, genial. Y después, la otra pregunta, anoté interacciones entre factores, pero no tengo ni idea de qué se trata la pregunta. Quizás venía por el tema de la tesina que mencioné, lo de la interacción entre la temperatura, el pastoreo y el sedimento. No sé. Sí, no me acuerdo. Por ahí una cosa que sí podría mencionar era que nosotros no encontramos en la tesis de Juan Ignacio o de Bandi, no encontramos efectos significativos de la temperatura sobre las comunidades de macroalgas, porque lo que hicimos fue instalar sustratos en el submareal, dejarlos colonizar durante un año, retirar esas pequeñas comunidades en las placas colonizadas, y esas placas transferirlas al laboratorio y someterlas al experimento que duró un mes y un poquito. Entonces, lo que analizamos acá es los efectos de la temperatura, del sedimento y del pastoreo sobre una comunidad mini, ¿no? Una comunidad en etapas tempranas de la sucesión. Y no vimos efectos directos de la temperatura sobre la composición de macroalgas, porque las macroalgas que habían colonizado esos sustratos después de un año eran especies pioneras que habitualmente encontramos en los intermareales. Entonces, encontramos como explicación que no había efectos de la temperatura, aún elevada a 6 grados, básicamente por esto, porque se trataba de especies que están adaptadas a lidiar con aumentos de temperatura. Con estas ¿no? variaciones. Y tenía que ver con esto, de que se trataba de etapas sucesionales tempranas, ¿no? A diferencia de lo que encuentra Carolina, que es enfoque de una especie endémica, ¿no? Claro. Sí. Súper interesante. Las 4 charlas divinas me encantaron y realmente tenemos que combinar. Lili, hay que trabajar juntas. Tenemos que hacer un workshop interno de Caleta Potter y productores primarios. Bueno, gracias, perdón, una cosita que sumo a esto. ¿Te acordás que, bueno, Irene nos contó la charla pasada que depende del momento de la sucesión en el que nosotros vimos el efecto de la temperatura? Por eso sí sería re interesante poder impactar en otro momento de la sucesión, Gaby, que vos conocerás, para ver si realmente hay cambio o no. Eso sería repiola. Sí, no quisiera extenderme mucho más, pero también vimos un efecto sobre las diatomeas, un efecto de la temperatura sobre las diatomeas que tendían hacia una mayor diversidad porque aumentaba la equitatividad por aumento de una de las especies, ¿no? Una de las especies que realmente presentaba elevada tolerancia al aumento en la temperatura. Ya lo verán bien. Pronto, coming soon. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para cualquiera de las oradoras. Yo por mi parte, bueno, les quiero agradecer a todas las que presentaron y bueno, a todos los participantes. La charla queda grabada en nuestro canal de YouTube de la Asociación Argentina de Ficología y bueno, también nos pueden seguir en las redes para ver las próximas charlas. Y nos pueden mandar mails si alguien se quiere asociar o algo, dudas, comentarios, lo que sea, siempre viene bien. Y bueno, la próxima charla también, ya que estoy, los invito, es el día lunes a las 17 horas y vamos a hablar de floraciones algales nocivas
Va a estar la doctora Elena Fabro, la doctora Norma Santinelli y la oceanógrafa Viviana Sastre, así que están más que invitados todos los que están acá y también si quieren invitar a más gente a la charla. Bueno, muchas gracias a todos. Yo quería agradecer entonces, porque la verdad poder hacer una presentación de todo el grupo de macroalgas antártidas, toda la gente que está trabajando, todo nuestro grupo, es importante, por lo que dije la otra vez, ¿no? La Asociación de Ficología nos reúne a todos, a los que trabajamos con macroalgas y con microalgas, así que agradecidos por esta invitación. Y Marcelo Hernando, que presente la próxima vez, que está muy ansioso por contar todos sus experimentos. Bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias Lili, igual también por participar ahora con las chicas y en la charla anterior. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la generosidad de armar, de coordinar, de estar pendientes de nosotras todo este tiempo, mientras coordinábamos el tema de las charlas, en estos tiempos tan difíciles en los que cuesta por ahí un poco abstraerse, que nos sigamos reuniendo en torno a estos temas que nos siguen fascinando a pesar de las contingencias, ¿no? Mundiales. Uh-huh.